vamos a hablar acerca de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que en nuestra población cada vez se va encontrando más diagnósticos. No es que nunca ha existido, sino es que como se está pensando más en esta enfermedad, ya vamos a encontrar en aquellos pacientes con cuadros obstructivos a repetición, con neumonías a repetición, ¿no? La idea es pensar en la enfermedad para encontrar el diagnóstico. Es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva, que ataca evidentemente a las células epiteliales exocrinas. O sea, no solamente la fibrosis quística tiene un componente pulmonar, puede tener componente de todo el organismo que tenga células epiteliales exocrinas, pancreática, pulmonar, intestinal, etc., ¿no? Las personas afectadas normalmente producen un moco espeso, por eso que en algunos países se llama mucoviscidosis, ¿no? Un moco espeso, denso, viscoso, que provoca una obstrucción de los conductos de los órganos donde se localiza, siendo el páncreas y la zona pulmonar los órganos más comprometidos, aunque se trata, como ya mencionamos, de una enfermedad multisistémica que abarca múltiples órganos. Es más frecuente en la población caucásica y se ha encontrado una asociación con el cromosoma 7 a nivel del brazo largo. Existe también una mutación del gen que codifica una proteína reguladora transmembrana de la conductancia de fibrosis quística, que es el CFTR, ¿no? Ya es un gen que codifica este potencial transmembrana, que es desde el punto de vista anatomopatológico, que es el elemento más importante que ocasiona finalmente ese espesamiento de la zona del moco. Tiene un componente sistémico, definitivamente. Va a haber epitelio pulmonar, en glándulas submucosas, páncreas, hígado, tracto reproductivo. Algunas veces es causa incluso de infertilidad masculina o femenina, etc., ¿no? Esta proteína del CFTR, ¿no? o proteína de translocación transmembrana, ya la proteína CFTR es una glucoproteína transportadora de membrana dependiente del AMP cíclico, responsable de una de las vías de transporte de iones de cloro de las células epiteliales, que pueden también controlar la función de otras proteínas de membrana como son los canales auxiliares de cloro y los canales de sodio. Esto hace que la célula bote o elimine una secreción bastante viscosa, bastante densa. La alteración de la proteína del CFTR impide que se pueda realizar su acción de transporte, y el resultado final ya son todas las mutaciones detectadas que alteran la función del CFTR y la imposibilidad de transportar cloruro, ¿ya? Entonces hace que el moco sea más denso de lo que normalmente se observa. O sea, va a originar generalmente ¿qué cosa? Un defecto en la secreción de cloro y la absorción de sodio. Al no absorber sodio, el sodio va a hacer que sea más denso, va a hacer que la densidad de la zona sea mucho mayor. Por eso que estos pacientes tienen un sudor obviamente un poco más salado que el resto y obviamente mucho más denso. Va a haber un cambio en la condición de la superficie de la vía aérea, lo que predispone a infecciones pulmonares crónicas o bronquiectasis. Al ser la mucosa ya respiratoria, o mejor dicho, el moco respiratorio más denso, el clima ciliar no va a ser adecuado. Al no ser adecuado se pierde también un mecanismo de defensa importante natural, y esto va a condicionar que estos pacientes hagan neumonías a repetición. Al hacer neumonías a repetición, estos pacientes van a originar o van a tener mayor predisposición a hacer complicaciones secundarias a las neumonías a repetición, que vienen a ser la bronquiectasis. Entonces acá observamos ya la alteración fisiopatológica tanto del cloro y la absorción del sodio, ¿no? Entonces este gen o esta proteína CFTR va a originar toda esta alteración y finalmente va a conllevar a que la absorción del sodio no sea la adecuada, y esto va a llevar a lo que conocemos como mucoviscidosis o fibrosis quística. Los gérmenes asociados en esta enfermedad, la bacteria que con mayor frecuencia se asocia con infecciones de vía respiratoria, viene a ser la Pseudomonas aeruginosa, aproximadamente en el 93% de los pacientes, seguida por el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, cuando estos pacientes se complican o hacen infecciones asociadas, debemos pensar siempre en estos agentes. Los virus, los aislados con mayor frecuencia son el virus inicial respiratorio, la influenza, parainfluenza y los rinovirus, ¿no? Muy parecido a lo que se encuentra en la población común. En la clínica, el espectro clínico de manifestaciones en estos pacientes, vamos a tener ¿qué cosa? Pacientes como va a estar retrasado el clima ciliar a nivel de todo el tracto respiratorio, pueden hacer sinusitis o pansinusitis. Vamos a encontrar también la presencia de pólipos nasales, ¿ya? Vamos a ver infecciones a repetición del tracto respiratorio, esa neumonía recurrente. Si un paciente pequeño tiene neumonía recurrente, cuadros obstructivos o sinusitis recurrentes,
debemos pensar que este paciente probablemente tenga una fibrosis quística, ¿ya? Vamos a ver también alteraciones a nivel de las venas hepáticas, ya vamos a ver también alteraciones de la secreción anormal en diversas zonas exocrinas, vamos a ver obstrucción intestinal o suboclusión intestinal. Estos pacientes normalmente cuando nacen tienen la historia de que el meconio ha demorado en salir, ¿no? O puede ocurrir incluso el antecedente de una historia de una obstrucción meconial, ¿no? Que después de 3-4 días estos pacientes recién eliminan el meconio y estén un poco más densos, ¿no? Vamos a ver pacientes con insuficiencia pancreática, y en algunos casos cuando la insuficiencia pancreática es muy severa y compromete casi todo el páncreas, van a tener secundariamente diabetes, ¿no? O vamos a ver pacientes que tienen esteatorrea, ¿no? De manera recurrente, ¿ya? Vamos a ver dedos en palillos de tambor por la hipoxia o la enfermedad crónica pulmonar recurrente. El paciente puede ocasionar también la presencia de osteoporosis, ¿ya? En algunos casos puede haber infertilidad paterna o infertilidad materna, ¿no? O la presencia de artritis o osteoartritis o artropatía secundaria a la absorción de ciertos nutrientes, vitamina D, calcio, etcétera, ¿no? que va a estar definida en estos pacientes. Entonces la clínica generalmente, como ustedes han podido observar, es polimorfa, ¿no? Abarca una serie de órganos, pero definitivamente la zona vered viene a ser la zona del aparato respiratorio, donde característicamente estos pacientes hacen cuadros obstructivos de repetición, infecciones pulmonares recurrentes, o sea, neumonías a repetición. Esto generalmente porque estos pacientes son fácilmente colonizados por las 3 bacterias que antes mencionamos: Pseudomonas, Haemophilus y Estafilococcus aureus, ¿no? Y esto ocasiona cada neumonía de repetición y finalmente hacen bronquiectasia, que es una complicación secundaria de la neumonía. El daño pulmonar por Pseudomonas o genes multiresistentes se deteriora progresivamente, y esto va a hacer que la función pulmonar progresivamente en estos pacientes se vaya deteriorando. Entonces, la progresión de los síntomas respiratorios que va a ocasionar hiperinflación torácica. Cuando tomamos una radiografía tenemos un tórax en conde y aquí el paciente haga bronquiectasia, ¿no? Y en pacientes de 2 o 3 años pareciera que tuvieran una radiografía de un pulmón viejo o anciano. Los sibilantes pueden estar frecuentes y pueden estar ocasionados en pacientes también con asma recurrente. Entonces, el síndrome obstructivo bronquial recurrente también es un factor para pensar en que este paciente puede tener fibrosis quística. La hemoptisis o neumotórax ya son comunes en estos pacientes y generalmente son complicaciones de enfermedades pulmonares severas. A nivel nasal tenemos la presencia de pólipos o rinitis, ¿no? O la sinusitis o la pansinusitis crónica, que está bien asociado con fibrosis quística. Acá tenemos un paciente con los pólipos nasales, ¿no? O en pacientes con adolescentes o niños con fibrosis quística. El páncreas, como ya mencionamos, es multisistémica y abarca los órganos exocrinos, pero el páncreas es uno de ellos. La insulina pancreática es común en pacientes con fibrosis quística, más o menos en el 85% de los pacientes. Existe deficiencia de enzimas pancreáticas, hay malabsorción, esteatorrea, malnutrición, deficiencia de vitaminas liposolubles, y también va a haber un retraso en la pubertad, ¿no? Puede debutar como una pancreatitis aguda recurrente. Entonces estos pacientes a veces no tienen cuadro respiratorio, pero también el cuadro pancreático, y después tienen un dolor abdominal intenso y pueden tener una pancreatitis aguda recurrente. Vemos que toda la nutrición de repente es un niño o un adolescente o un niño que cuando come alimentos grasos no lo tolera muy bien, tiene bajo desarrollo ponderal, le hace un estudio de test del sudor para fibrosis quística y sale positivo. Entonces toda pancreatitis idiopática sin causa aparente, debemos descartar siempre fibrosis quística, ¿no? Diabetes también, ¿no? Cuando el compromiso pancreático es muy intenso, ya se va a alterar la producción de la hormona insulina, y esto va a originar una diabetes secundaria fibrosis quística. Entonces todo paciente cerca de 13 años de edad realizarse un test anual de tolerancia de glucosa, ya siempre, ¿no? Entonces, tolerancia de glucosa para ver si es que hace una diabetes secundaria fibrosis quística. A nivel de gastrointestinal, va a haber una malabsorción, y va a haber una secreción anormal de los nutrientes, fundamentalmente de las vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque el páncreas también va a estar alterado, ¿no? Y esto va a hacer que estas vitaminas no se absorban de manera adecuada. Puede obstruir, no puede haber mucha secreción, y esta secreción puede ser una obstrucción parcial o completa del lumen intestinal. En niños puede haber intususcepción, puede hacer que más fácilmente hagan la intususcepción, puede haber un colapso rectal en algunos pacientes por exceso de presión, puede haber una obstrucción intestinal por impactación fecal a nivel del ilion distal, ¿no? A nivel de las glándulas sudoríparas, los
pacientes con fibrosis quística eliminan normalmente 4 veces más sodio por el sudor que los sujetos sanos, ¿ya? Y el exceso de sudoración puede producir liberación de la aldosterona, retención renal de sodio y deshidratación, ¿no? Estos pacientes se deshidratan más rápidamente, ¿no? Entonces, deben ser, obviamente esto se debe corregir adecuadamente con una hidratación adecuada de estos pacientes. Acá tenemos, ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de fibrosis quística? Para eso existe una serie de criterios de diagnóstico. En nuestro medio, el diagnóstico el modo diagnóstico más frecuentemente usado es lo que conocemos como el test de sudor, pero no es el único mecanismo para hacer diagnóstico. Obviamente, para hacer diagnóstico del paciente con fibrosis quística, primero tiene que haber sospecha clínica de la enfermedad. La característica clínica más frecuente es paciente con cuadros respiratorios recurrentes, neumonías recurrentes o síndromes obstructivos o bronquiales recurrentes. Aquellos pacientes con de repente sinusitis crónica o sinusitis recurrente o sinusitis a repetición. O pacientes que tengan problemas digestivos, ¿no? Diarreas persistentes, recurrentes o hacen cuadros obstructivos en general, o alteraciones del desarrollo. En estos pacientes debemos sospechar de fibrosis quística. ¿Y qué pruebas podemos utilizar? Ya, podemos usar, por ejemplo, en otras realidades lo que hacen es uno más de los rasgos fenotípicos característicos, como los hemos mencionado. Historia de fibrosis quística en hermano, ya, o primo hermano, ¿no? Entonces tiene que haber una historia familiar, porque es una enfermedad autosómica recesiva, ¿ya? Y que tenga un depistaje neonatal positivo. Vamos a ver el TIR, ¿no? ¿A qué se refiere? Más evidencia de la disfunción del CFTR, demostrada por qué concentración de cloro en sudor elevado en 2 o más ocasiones, a través del test de cloro en sudor o la iontoforesis, ¿no? Que es característico que se realiza en nuestro medio. O la identificación de 2 mutaciones causantes de la enfermedad, que no realizamos de manera frecuente en nuestro medio, o la diferencia potencial nasal anormal. ¿Ya? Entonces, esta diferencia potencial nasal anormal también permite hacer diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Y esto permite demostrar la disfunción del CFTR. ¿Ya? Eso es. Bueno, las características fenotípicas con diagnóstico de fibrosis quística, ¿cuáles son? Enfermedades sinopulmonares crónicas, ya manifestadas por qué? Por una colonización o infección persistente, ya con patógenos típicos de fibrosis quística, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa o Burgdorfteria cepacia. O pacientes con tos crónico y producción de esputo, o sea, aquellos pacientes donde la radiografía se ve un pulmón viejo, etcétera, ¿no? O pacientes que hagan cuadros obstructivos recurrentes, a repetición, etcétera, ¿no? O pacientes con pólipos nasales sin causa aparentemente explicada. O la presencia de dedos en palillos del tambor, que indica una enfermedad pulmonar crónica. O aquellos pacientes que tengan anormalidades gastrointestinales o anormalidades nutricionales, ¿no? Por ejemplo, antecedente ilio-meconial, o antecedente de obstrucción intestinal distal, o antecedente de prolapso rectal. Pacientes con pancreatitis crónica o insuficiencia pancreática recurrente, pacientes con hepatopatía, enfermedad hepática crónica, o pacientes con una alteración del estándar nutricional, ¿no? Ya, entonces, o algunos síndromes característicos, síndrome de pérdida de sal. Entre ellos tenemos la depresión aguda de la sangre o la alcalosis metabólica crónica, ¿no? Pacientes que le toman un agua tienen una alcalosis metabólica crónica. En estos pacientes debemos pensar, obviamente, fibrosis quística, ¿no? O anormalidades urológicas, ¿ya? En el varón, ¿no? Por ejemplo, la azoospermia, ¿ya? Que también es uno de los causantes, viene a ser la fibrosis quística. Entonces, cuando el paciente tiene alguno de estos fenotipos, debemos pensar en fibrosis quística y debemos buscar una prueba confirmatoria que puede ser, como ya mencionamos aquí, el test de sudor, puede ser identificación de 2 mutaciones o la presencia de una diferencia de potencial nasal anormal, ¿no? El test de sudor, 2 o más positivos, más de 60 milimoles por litro, hacemos diagnóstico de fibrosis quística. En algunos pacientes con fibrosis quística, lamentablemente, el valor está en borderline, ya, o a veces uno sale positivo y el otro sale normal. En estos pacientes debemos hacer las otras pruebas, ¿no? Y entre ellos la más asequible viene a ser el potencial nasal transepitelial anormal, ¿ya? La confirmación diagnóstica se basa, como ya mencionamos, con 2 pruebas positivas más de 60. Lamentablemente el 2% de los pacientes con fibrosis quística tienen valores entre 50 y 69 miligramos por litro, o sea, están en el borderline, muchas veces darle un falso negativo. Entre 1 de cada 1000 pacientes puede tener cifras que se encuentran dentro de rangos normales, ¿no? Y esto permite que a veces el diagnóstico es posible o a veces el diagnóstico con una clínica evidente
es poco probable con el test del sudor. Entonces, así como el test del sudor tiene falsos negativos, también debemos tener en cuenta que esta prueba tiene también la posibilidad de que sea un falso positivo. O sea,